Bueno, y hasta ahora estoy con el analista político, politólogo, Juan Pablo Arana, amigo de la casa. Juan Pablo, qué gusto saludarte, buen día. Carlos, muy buenos días, el gusto es mío, más aún de poder conversar luego del pequeño sustito que se llevó el país ayer. ¿Cómo te enteraste? Supuestamente era un día normal. En mi caso, de pronto me llamaron un familiar y me dice, oye, encendé la televisión, algo está pasando en La Paz, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, por sorpresa, y era de no creer, el vehículo militar ya estaba ahí cerca a la puerta del Palacio Quemado. ¿Y vos cómo te enteraste? Bueno, justamente usted bien nos menciona, Carlos, era un día completamente normal, pero extrañamente en los grupos de redes sociales de los colegas politólogos estaba viendo que había mucho más movimiento de lo normal. Comentarios, noticias, mensajes, pero un bombardeo tremendo. Bueno, fue extraño, miro y justamente estaban comentando sobre el movimiento militar y estaba con un amigo, entonces encendimos nos conectamos a un live de un medio y empezamos a seguir qué es lo que estaba pasando y bueno, del susto o la sorpresa inicial, porque sí, más que un susto ha sido una sorpresa lo que sucedió, viendo rápidamente la cordura a medida que se fue desarrollando el asunto, pero de que fue impactante, sin lugar a dudas que lo fue, sí que sacudió la normalidad del día. Mira, nosotros hace un instante acabamos de conversar con el comunicólogo, analista político Max Torres Garay, ¿ya? Y bueno, él es una persona, una generación antes que nosotros, y bueno, él ha vivido las dictaduras de verdad, él ha pasado por eso, desde la década de los 60, 70, 80, que hubo, y fue con derramamiento de sangre, ¿no? Terrible. Entonces, él relataba todo aquello, cómo era un verdadero golpe de Estado que nosotros conocemos, que está de cierta manera grabada en la conciencia boliviana, ¿ya? Entonces él hacía referencia a eso. Claro, nosotros no tanto, porque bueno, no tanto porque no hemos vivido en carne propia. ¿Tienes alguna referencia? Evidentemente vos has leído la historia, todo aquello, pero ¿alguna referencia que te conecte a esas dictaduras donde se derramaba sangre? Bueno, justamente por el hecho de que no lo he vivido en carne propia, sino simplemente conocer a través del estudio de la historia, pues que esa sorpresa se convirtió rápidamente en un aquí no va a pasar nada. Pero un frío y secante, no va a pasar absolutamente nada, porque lo que sí llamó demasiado la atención es que no hubo factor sorpresa. O sea, más allá de que toda la ciudadanía se quedó sorprendida ese rato, los medios estaban presentes, transmitiendo directo. O sea, estaba el general Zúñiga y las cámaras a su lado. Claro. Eso ya da una idea de que no era algo espontáneo, no era algo que estuviera sucediendo de sorpresa tan realmente. Claro. Además de eso, por ejemplo, si nos acordamos de las memorias de golpes de Estado, pues los militares van a tiros, entran al palacio, entran al Congreso, y los políticos tienden a esconderse, no a salir a protestar a las calles. Y eso también es otro factor que me ha llamado en sobremanera la atención. Claro. Johnny Fernández, Manfred Reyes, diputados de oposición, haciendo transmisiones en vivo desde sus redes, en la calle, en los alrededores. Es decir, en vez de estar escondidos, ellos que dicen ser los paladines de la democracia, estaban transmitiendo y haciendo mitines políticos. Es decir, no había una amenaza real, porque era un golpe, justamente porque hay derramamiento de sangre, hay tiroteos, hay violencia. La gente no sale los políticos especialmente, no salen a pelear, se esconden, porque incluso tienen miedo a la represalia. Pero que aquí estuvieran tan abiertamente mostrándose, dándose su bañito de popularidad, ya daba mucho que pensar. Y justamente el hecho de que no había una violencia real, sino simplemente tumbar la puerta del Palacio de Gobierno, pero ni un solo tiro,
y que incluso el general Zúñiga estuviera tan abierto a hablar con la prensa antes de que lo destituyeran, daba yo esa impresión de que algo no andaba bien, porque cuando alguien quiere el poder realmente, lo toma, y recién después se pronuncia. No es como que les da 20 minutos para que vean qué hacen, me vuelvo a encerrar, no me dan bola y no. Y eso justamente lo ha debido contrastar con el señor Max. Claro. Un golpe de Estado es violento, es raudo, no da tiempo para reaccionar. No, y las instituciones, y él decía, otro aspecto, el último que noté, es que el general Zúñiga solamente pedía la renuncia del ministro de Defensa, es decir, nunca hubo realmente una amenaza a la democracia. Simplemente fue violentamente a pedir la renuncia del ministro y no fue más. Que aparte no la consiguió y encima quedó en total ridículo. Y únicamente para terminar con un caricaturesco episodio de la historia boliviana. Oh, es que sí, no. Bueno, generalmente un golpe de Estado también, y eso decía Max Torres Garay, decía, amanece las instituciones tomadas, los políticos principales exiliados, por sorpresa. Yo creo que fue, no sé si compartís la idea conmigo, yo creo que fue, teniendo en cuenta que un día antes ya se lo había destituido por hacer una entrevista en un medio de comunicación que no tenía objetividad, definitivamente, yo creo que fue destituido y creo que fue su berrinche. Yo creo que todo ese día, esa noche preparó, algo quiso hacer, no sé, ¿no? En realidad, Zúñiga fue más como un alfil en toda esta movida. No un peón, sino más bien un alfil. Porque él simplemente siguió la orden que se le dio, sacrificó su carrera por el partido. ¿Y por qué lo digo? El movimiento al socialismo, especialmente el ala arcista, está atravesando una crisis de gobernabilidad y una crisis de legitimidad. Es decir, a pesar de tener legítimamente mayoría en el Parlamento, todas las divisiones le están jugando en contra. Porque el hecho de que el MAS se divida ya le juega mucho en contra. Es decir, que no están pudiendo gobernar y el Parlamento se está estancando, no está funcionando. Segundo, su crisis de popularidad, ya que cada vez hay más sectores que protestan contra el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una gran amenaza de crisis económica en puertas. Y lo que el gobierno quería saber con este experimento social, creo yo, es si la gente está dispuesta a aguantarlos a ellos, aún en la crisis, o vivir una dictadura. Y quedó en evidencia, fíjense como incluso los mismos políticos opositores estaban diciendo, es el presidente democrático, así que hay que defenderlo porque él representa la democracia. Claro. Es decir, a nombre del pueblo, estos personajes estaban diciendo que es preferible soportar a Luis Arce Catacora con todos sus males y sus taras antes que vivir en una dictadura. En síntesis, este experimento sí le dio fuerza, o por lo menos un nuevo aire a este gobierno, de que realmente la gente va a preferir soportarlos a ellos hasta el año que viene antes que arriesgarse a un gobierno militar. Y por eso Zúñiga simplemente fue el encargado de llevar a cabo este experimento. Qué lamentable, sí. Se lo vio ya un poco diezmado incluso cuando habló personalmente ahí en el pasillo, en puertas del Palacio Quemado, se lo vio ya no con la misma energía ante el presidente, y después se le notó ya diezmado, como que vencido, cuando se lo presentó por la noche como delincuente, básicamente. El ministro de Interior le hizo la presentación de él y otros militares, pero como delincuentes, ¿no? Y ahora me imagino que están encerrados, declarando, y pena arruinar de esa forma su carrera, ¿eh? Es cierto, es una lástima, pero en este tipo de situaciones a veces hay personas que tienen que ser, bueno, suena muy macabro, es feo decirlo, pero en cuestión de política, cuando hay intereses mucho más grandes de por medio, se sacrifica a quien se tenga que sacrificar.
Y en este caso le tocó asumir ese rol a Zúñiga. Le tocó asumir el rol y bueno, esto, repito, no es como que le da un envión anímico o de fuerza al movimiento del socialismo, pero por lo menos ya le da aire y cierta tranquilidad. Entonces, es un ganar-ganar para ellos. No había visto con ese ambaguecito de supuesto golpe. No había visto desde esa óptica, Juan Pablo. Sí, no desde esa óptica. Es que esto es meramente una jugada maquiavélica, sí, pero con propiedad maquiavélica, sacrificar de esa forma a este general. Pero bueno, lo vimos también que el general tampoco dio muy buena imagen, ¿no? Dejó mal parados a nuestros militares, Bueno, tristemente las Fuerzas Armadas, desde que el movimiento del socialismo ha asumido, tienen esa reputación de ser totalmente sumisos al gobierno de turno, porque algo que también posiblemente con el señor Max Garay se notó es justamente que las Fuerzas Armadas antes eran un brazo temible, casi independiente al gobierno, que si no se los tenía contentos eran una amenaza constante. En cambio, durante estos últimos 20 años prácticamente no ha habido amenazas reales de las Fuerzas Armadas, han estado bien controlados, si se puede decir. Y de hecho, sí, esto mancha la imagen de Fuerzas Armadas más de lo que ya puede estar, pero también le da otra imagen al gobierno, ya que significa que en toda esta pulseta política ellos todavía controlan a las Fuerzas Armadas, porque nótese que Evo, en cuanto se supo lo de Zúñiga, quiso convocar a bloqueo de carreteras y paros nacionales. Es decir, Evo quiso salir con su militancia como un supuesto defensor de la democracia a pelear a las calles. ¿Y qué hizo el gobierno? Simplemente sacrificó a su alfil, puso a su nuevo directorio y puso el golpe en la mesa claro. Nosotros controlamos a las Fuerzas Armadas y ellos nos van a obedecer. Punto. Y el que no quiera obedecer, se va. Sencillísimo. Entonces, ha sido una gran jugada, realmente una gran jugada que puede ser muy cuestionable en la ejecución, pero que le ha funcionado en varios niveles al gobierno. Y esto también es una especie de advertencia pasiva a Evo Morales, justamente como actor opositor, de que el gobierno no se va a medir si es que sigue con sus amenazas constantes de movilizaciones. Claro, el mensaje es claro. Y teniendo en cuenta, mira, con Arce se lo detuvo, se la guardó a Yanine Áñez, a Camacho. Eso todavía mucha gente no la cree. Y ahora están pasando. O sea, hay un brazo operador, pero maquiavélico, ¿no? El mensaje por ese lado llama la atención bastante, para pensarlo. Pues la verdad que sí. Y tal vez en resumidas cuentas podríamos sintetizarlo en un: vamos a hacer lo que sea necesario con tal de mantenernos en el poder, con tal de sostener nuestro gobierno, que al final de cuentas es lo que hace cualquier gobierno: manejar todos los recursos que tenga a disposición con tal de sostenerse como gobierno. Claro. Bueno, felizmente no prosperó. Lo más importante, no se derramó sangre, ¿sí? No se derramó sangre y bueno, ojalá que en nuestro país no se vuelvan a repetir esos días negros de las grandes dictaduras, de los golpes de estados a punta de fusil, donde se derramaba mucha sangre y mucha gente salía precisamente lastimada. Y bueno, felizmente no prosperó y bueno. Queda como algo anecdótico. Bien Sí. lo dices, felizmente no ha prosperado, no hubo ni un solo muerto, no hubo un solo herido. Entonces, por ese lado, sí podemos asegurar con algo más de tranquilidad que realmente no ha pasado a mayores, y queda guardar la esperanza de que esto quede simplemente como un caricaturesco episodio de la historia boliviana que no vuelva a repetirse. Y en tiempo de redes sociales, los memes no se han dejado esperar, ¿no?
hay de todo, pero para disfrutar, ¿eh? Y hace poquito vi la polera, ¿no? Yo sobreviví al golpe de estado del 2024, digamos, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, Juan Pablo, te quiero agradecer por haber compartido este momento y hablar. No habíamos pensado por ese lado que nos dabas tus versiones, pero muy interesante tu análisis. Te agradezco mucho, Juan Pablo, ¿eh? A usted, Carlos, por tomarme en cuenta. Como siempre, yo estaré dispuesto y contento de atender su llamada. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Muchas gracias, Juan Pablo. Te mando un abrazo. Estaba con nosotros el politólogo Juan Pablo Arana, justamente hablando de ese tema sensible, el tema del golpe fallido que se dio el día de ayer.